vamos a aceptar ya. Último, recuérdense que quedamos en que a las 18 horas era el último ingreso, era para no estar interrumpiendo. Bueno, ¿cómo Buenas vamos? tardes, licenciado, compañeros. Muy bien, buenas tardes a todos. ¿Cómo vamos en el desarrollo del contenido? ¿Cómo han estado estudiando? ¿Han aprovechado su tiempo? Recuérdense que tienen que estudiar todo. Porque alguien me había preguntado, pero mírenle, como no hemos tenido contenido, entonces, ¿qué estudiamos en estos 3 días? Todo tenían que haber estudiado, ¿verdad? Porque recuérdense que todo tienen que estar estudiando ustedes. Así es que espero que hayan aprovechado su tiempo. Por ahí he calificado algunos exámenes, les voy a ser sincero, algunas notas que verdaderamente no están bien. El examen no estuvo difícil, estaba fácil. Algunas preguntas sin fundamento, todo tenía que llevar su fundamento, por eso la indicación era que tenían que ustedes tener su código abierto. Hay algunos exámenes muy buenos, hay notas de 30 puntos para decirles, ¿verdad? Entonces, felicitaciones para quienes van a ver sus notas reflejadas, el resultado de su esfuerzo, dedicación, otros que verdaderamente no sé si entraron a examinarse solo porque quisieron llenar el requisito, ¿verdad? Pero pues espero que tomen nota porque recuerden que es parte de su preparación académica, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar y fíjense que hoy vamos a estar platicando de otro tema. Esta es otra audiencia y esta otra audiencia es aquella que nosotros debemos entender como la audiencia de ofrecimiento de pruebas. Y esta otra audiencia de ofrecimiento de pruebas, nosotros la vamos a encontrar fundamentada en el artículo, vean, su artículo 343 del Código Procesal Penal. Vámonos todos al 343 del Código Procesal Penal. Esta es la audiencia de ofrecimiento de pruebas. Desde luego que en la clase anterior estuvimos platicando nosotros y yo les explicaba cómo es que se da el auto de apertura a juicio, cómo es que el juez de primera instancia llega a emitir ese auto. Entonces, para recordarles un poquito aquella parte de la etapa intermedia, que ya la analizamos y quedamos en que se dictó un auto de apertura a juicio y nos vamos, ¿verdad?, a la etapa de juicio. Pero fíjense que antes de llegar a esta etapa de juicio, ¿ya?, vamos a pasar por una audiencia antes, que es la audiencia de ofrecimiento de pruebas. Y quiero muy concretamente que ustedes tomen nota que luego de dictado el auto de apertura a juicio en la audiencia de etapa intermedia, entendíamos de que la próxima etapa era la de juicio. Pero antes de llegar a la etapa de juicio, vamos a tener una audiencia que se llama audiencia de ofrecimiento de pruebas. Porque si la etapa del debate oral y público es para que el Ministerio Público presente las pruebas que ha logrado recabar de la investigación y el abogado presente las pruebas de descargo, pues tenemos que comprender de que al debate oral y público vamos a llevar la prueba que sea admitida por el juez de primera instancia. ¿Verdad? Entonces, por eso es de que voy haciendo referencia a esto. Entonces, tengo ahí una imagen, la audiencia de etapa intermedia. Discutíamos en esa audiencia oral si se dicta un auto de apertura a juicio. Entonces, al dictar el auto de apertura a juicio, tenemos que ir ahora, previo a llegar a la gran etapa del debate, a evacuar la audiencia de ofrecimiento de prueba. Esta audiencia está a cargo del juez de primera instancia. Nuevamente, el mismo juez, por eso no les he cambiado la imagen para que ustedes vean etapa intermedia, audiencia de etapa intermedia. Y la imagen de la audiencia de ofrecimiento de pruebas es la misma, para que ustedes hagan referencia y puedan ustedes entender de que esta audiencia se celebra ante el mismo juez de primera instancia que evacuó la audiencia de etapa intermedia. Esta es la última audiencia del juez de primera instancia. Al evacuar esta audiencia, debe remitir las actuaciones al tribunal de sentencia correspondiente. Así es, ¿verdad? Vamos, Leonardo, tienes la palabra. Vale, licenciada, buenas tardes. Perdón, una consulta. El código que yo estoy manejando me indica que se derogó el artículo 343. No sé si es correcto. Vea bien su artículo.
Este artículo fue derogado por el artículo 35 del decreto 79-97. Yo lo tengo ofrecimiento de prueba en el artículo 347. No, vea bien su artículo. Tiene que ser el artículo 343 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Pero no sé cómo le aparece, fíjese, Leonardo, porque ese artículo no está derogado. Ese es el artículo que es el que fundamenta la audiencia de ofrecimiento de pruebas. 343. El 347 de su Código Procesal Penal es el que tiene que estar derogado, 347. Pero el 343 es el vigente. Yo lo tengo al revés, licenciado, lo voy a verificar. Entonces sí lo tendría que corregir, ¿verdad? Bueno, pero vea, porque el 343 sí está actualmente vigente, 343. Bueno, y ahí encontramos entonces la audiencia de ofrecimiento de pruebas. Y fíjense que allá, Leonardo, en el artículo 347 establece también el epígrafe del ofrecimiento de pruebas. Pero eso pues ya no lo tenemos nosotros desde el año 2010, que queda derogado con las últimas reformas al Código Procesal Penal que se fueron dando, ¿verdad? Pues se fue implementando y se fue fortaleciendo principalmente la audiencia de ofrecimiento de las pruebas, el 343. Entonces, el 343 es el que todos tienen que tener vigente. Entonces, fíjense pues, compañeros, que cuando entramos a este momento procesal, porque verdaderamente es un momento procesal, esta audiencia de ofrecimiento de pruebas debe de celebrarse al tercer día de decretado el auto de apertura a juicio. Por ejemplo, fíjense, si el lunes entramos a una audiencia de etapa intermedia, el juez admite la acusación fiscal y el juez dicta su auto de apertura a juicio, al tercer día tenemos que celebrar la audiencia de ofrecimiento de pruebas. Entonces tendría que ser, si el auto de apertura a juicio es lunes, es martes 1, 2, sería, ¿verdad? Miércoles sería el día 2, y el jueves sería el plazo dentro de los 3 días o al tercer día. ¿Ya? Entonces miren lo que establece el 343, porque dice ofrecimiento de pruebas. Al tercer día de declarar la apertura a juicio, se deberá llevar a cabo audiencia de ofrecimiento de pruebas ante el juez de primera instancia que controla la investigación, es decir, ante el mismo juez. Por eso lo estoy colocando ahí en pantalla, que es el mismo juez. Bueno, pero aquí también tenemos que hacer nosotros referencia a algo importante, porque si ahora estamos hablando de prueba, tenemos que entrar a hablar de aquel momento en donde analizamos qué es la prueba, los requisitos de la prueba, y eso pues lo vamos a encontrar nosotros allá. Vean ustedes en el artículo 181 de su Código Procesal Penal. Entonces, ojo, pues 181, Código Procesal Penal, ahí establece el capítulo 5, establece prueba. Y ahí pues establece que la prueba tiene que ser objetiva. Esto significa que, si bien es cierto, el Ministerio Público es el que tiene a su cargo el principio acusatorio y el poder determinar la participación activa del acusado, el quebrantamiento de la presunción de inocencia a través de medios de prueba que deberá ofrecer allá en esta audiencia de ofrecimiento de prueba y presentarlos en el debate oral público, pues vamos nosotros a saber de que esa prueba tiene que ser tanto de cargo como prueba de descargo. Escuchen. Prueba de cargo como prueba de descargo. Por eso es una prueba que tiene que ser objetiva. Los medios objetivos son aquellos que el Ministerio Público puede proponer en contra del acusado, pero también puede proponer a favor del acusado. Y en esta parte entonces de los elementos probatorios vamos a encontrar nosotros que existe una distinción entre los medios de prueba. Y esa distinción es que nosotros podamos hablar, por ejemplo, de que existen órganos de prueba y existen medios de prueba. Que, por cierto, un órgano de prueba es, por ejemplo, un testigo, un perito. Esos órganos probatorios
que a través del interrogatorio, a través del diligenciamiento de la prueba, el interrogatorio que le formularán los sujetos, se determinará en su momento si se les concede o no valor probatorio por parte del tribunal. Pero esos son los órganos de prueba. Y los medios de prueba son aquellos que pueden probar un hecho y se relacionan con lo material. Por ejemplo, un documento, ese es un medio de prueba. El arma de fuego, ¿verdad? Ese es el medio probatorio. Entonces están los órganos de prueba, como los testigos, las personas, y los medios probatorios, como lo material, un documento, la navaja, el cuchillo, el arma de fuego, ¿verdad? Que es lo que encontramos. Y ya sea un órgano de prueba o un medio de prueba, siempre tendrá un objeto. Y del objeto es donde el juez de primera instancia determinará si debe ser admitido o rechazado. Porque escuche esto, Leonardo, porque el juez de primera instancia que evacúa la audiencia de ofrecimiento de pruebas debe determinar si la prueba es admitida o la prueba es rechazada. Eso es lo que va a determinar el juez de primera instancia. Pero, ¿cómo voy a lograr que mi prueba sea admitida? ¿Y qué es lo que el juez deberá considerar para rechazar una prueba? Entonces, nosotros ofrecemos órganos de prueba, medios de prueba, y tenemos que indicar el objeto de la prueba. Ese objeto de la prueba es importante porque el juez de primera instancia no podrá admitir prueba que no sea relacionado a los hechos que se van a discutir en juicio, porque la prueba que se admite aquí en esta audiencia es lo que vamos a llevar al juicio. Si en esta audiencia hoy el juez nos admite a 3 testigos para que declaren en juicio, en la audiencia de juicio solo podrán llegar 3 testigos, no van a poder llegar 4 testigos, porque el juez de primera instancia solo admitió 3. Por eso el juez de primera instancia sigue siendo un filtro que permite que la prueba pueda ser diligenciada en la otra etapa que conoce un tribunal de sentencia, que ya no conocerá el juez de primera instancia, pero es el juez de primera instancia el que determina qué prueba es la que se va a llevar a juicio. Por eso es lo importante de que ya sea órgano o medio probatorio, coloquemos el objeto. Porque el juez con fundamento o basado en el objeto que ustedes le expongan, es como el juez determinará, bueno, sí, esto es pertinente, no, esto no es pertinente, y puede rechazar la prueba. Entonces, el artículo 182 del Código Procesal Penal también nos enseña que existe una libertad probatoria. Y en el proceso penal podemos probar nosotros un hecho con los medios de prueba que nosotros consideremos oportunos. Hay una libertad probatoria, pero siempre que sea obtenida esa prueba dentro de los límites legales o con apego a la ley. Y el artículo entonces 183, su epígrafe me enseña lo siguiente: prueba inadmisible. Pero el epígrafe puede ser tal vez un poco, digamos, tajante, porque de una vez nos dice prueba inadmisible. Y lo que nos quiere dar a entender el artículo es qué es lo que yo tengo que hacer para que la prueba no sea considerada inadmisible o no sea declarada inadmisible, es decir, sea rechazada. Entonces, dice que, ahí siga la lectura conmigo, un medio de prueba para ser admitido, escuche, se recuerda que les dije, el juez de primera instancia admite o rechaza. Dice, un medio de prueba para ser admitido debe referirse directa o indirectamente, ojo, directa, o debe dirigirse indirectamente al objeto de la averiguación y debe ser útil. Entonces, subraye con su lapicero la palabra útil, porque esa es una característica de la prueba, que tiene que ser directa, que tiene que ser útil, y hay varias características de la prueba que tengo que entender. Por ejemplo, que la prueba tiene que ser útil, prueba directa, prueba pertinente,
pertinente, escríbale ahí características de la prueba: útil, pertinente, directa, legal. Coloque también ahí requisito de la prueba, tiene que ser legal. Que la prueba tiene que ser objetiva, colóquele ahí objetiva. Y colóquele una característica bien importante: no abundante. La prueba no tiene que ser abundante. Y ahorita vamos a ir viendo y analizando estas características, en donde la prueba no tiene que ser abundante. Vamos a ver por acá. Bueno, la prueba no tiene que ser abundante. Yo de igual forma siempre les voy a compartir a ustedes los esquemas para que ustedes pues ya puedan tener ahí puedan tener ustedes dentro de sus documentos las guías del desarrollo de las audiencias. Bueno, sigamos pues. Entonces dice, debe ser útil para el descubrimiento de la verdad. Los tribunales, es decir, los jueces, podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia. Escuche, ¿cuándo le van a limitar? Le van a limitar, Ángel, cuando resulte manifiestamente abundantes. La prueba abundante es la prueba que el juez rechazará. Esto es como, por ejemplo, que usted, David, quiera proponer como testigos, en su caso, a Dani, a Diego, a Edna, a Elizabeth, a Elmer, a Emily, a Erika, los quiera proponer. Solo ahí somos 7 testigos. Entonces, si los 7 testigos, por eso le digo, el órgano de prueba sería testigo Elmer González, testigo Elizabeth Arenales, y el objeto de la prueba se relaciona en qué es lo que ellos van a declarar. O sea que el juez podrá rechazar la prueba que sea abundante, y lo abundante no es porque usted, fíjense, pueda tener 7 testigos, porque en algún caso podemos encontrar nosotros 20 testigos, y la abundancia de la prueba no es por el número de testigos, sino por el objeto. Obviamente, si los 20 testigos van a declarar de lo mismo, eso es abundante. Pero si los 20 testigos van a declarar y cada uno declara algo distinto, no es prueba abundante. Pero el problema es que yo quiero ofrecer 20 testigos, 10 testigos, 6 testigos, y hago constar que declararán sobre lo mismo. Entonces ahí no procede. Por eso hay que ser muy cuidadosos con el objeto de la prueba. ¿Qué es lo que pretendo probar? Sigan adelante, vean ustedes ahí, por favor. Continuemos, dice, son inadmisibles. Ahora sí, viene lo que va a ser inadmisible. Subraya ahí con su lapicero. Son inadmisibles, en especial, los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido, tales como la tortura. Que se vaya a torturar a un testigo para que declare, tales como la tortura, la indebida intromisión a la intimidad del domicilio o residencia. Ahí estamos hablando nosotros de que en algún momento podemos nosotros, pues fíjense, encontrar elementos probatorios, pero esos elementos probatorios en algún momento, pues, pueden ser obtenidos por diligencias que realice el Ministerio Público. Y el Ministerio Público pues, puede realizar diligencias de investigación, y esas diligencias de investigación puede obtenerlas desde un momento en una investigación preliminar, ¿verdad? Y ahorita voy a tratar de colocarles a ustedes, bueno, voy a tratar de colocarles aquí a ustedes, pero yo creo que esta presentación ya la habíamos tenido antes. Miren, es como que, digamos, nosotros
esta parte. Acá, la debida intromisión. Recuerde que aquí está lo del principio de libertad probatoria, 185, que ya estamos platicando. Entonces hay elementos de prueba, por ejemplo, el allanamiento, la inspección, registro y secuestro de indicios. ¿Ya? Entonces, recordemos nosotros de que el artículo 187 del Código Procesal Penal a ustedes les expone, y el artículo claramente lo refiere, que se pueden dar inspecciones y registros en lugares, personas o cosas. Y eso es cuando nosotros hemos visto en algún caso, hemos escuchado en alguna noticia, hemos visto algún noticiero en la televisión, hemos visto en redes sociales, que de repente ustedes ven y dice que se realizó allanamientos, ¿ya? Ministerio Público realiza allanamiento en búsqueda de indicios. Yo creo que en la actualidad se ve mucho en redes sociales, yo creo que todo es redes sociales, pero imaginemos de que se está ubicando un indicio en un inmueble del cual se solicitó el allanamiento. Para practicar un allanamiento se debe de tener una autorización judicial, es decir, el fiscal tiene que comparecer ante el juez a solicitarle autorización judicial para poder ingresar a determinado inmueble. Eso es una audiencia unilateral de allanamiento. Eso lo habíamos explicado allá en las garantías procesales. Pero entonces, imaginemos de que se ingrese al inmueble sin tener autorización judicial. Ahí ya vamos nosotros entonces analizando de que podría tratarse de una indebida intromisión en la intimidad del domicilio o residencia, más cuando se utiliza, por ejemplo, la fuerza pública para ingresar. ¿Y qué tal si no se tiene autorización y se ingresa? Lo que se ha obtenido como elemento de investigación o indicios no podrán tener una fuerza probatoria. O, por ejemplo, que Kevin Rodríguez sea el fiscal y no tiene autorización para secuestrar, porque fíjense que el secuestro de objetos es lo que yo encuentro en el inmueble, y si encuentro teléfonos celulares me lo puedo llevar. Ese es el secuestro. Pero para secuestrar objetos, computadoras, teléfonos, ¿verdad? Tenemos que tener la autorización de juez. Y si no se tiene la autorización de juez, el fiscal que secuestre un objeto sin autorización judicial debe hacerlo de conocimiento de juez. Si no lo hace de conocimiento de juez, ya estamos nosotros pues ya hablando de un elemento probatorio obtenido de forma pues ilegal, y entonces pierde su legalidad. Vean ustedes acá en pantalla, tenemos nosotros la prueba que sea legal. Dice que son legales las pruebas que sean obtenidas por los medios idóneos, permitidos. Y lo que no sea obtenido por un medio o una autorización judicial, dice que la doctrina nos enseña que debemos, miren, en cuanto a obtención ilegal de medios de prueba, los medios de prueba prohibidos o que tengan prohibición absoluta, debemos aplicarle la regla de exclusión de la prueba. Y esta regla de exclusión de la prueba nos enseña que no podemos presentar en el proceso penal una prueba obtenida de forma ilegal. Dice que los medios de prueba que requieran autorización judicial al efectuar algún derecho fundamental para ser válidos requieren orden de juez competente, que es lo que estoy explicando ahora. Caso contrario, será ilegal. Los medios probatorios obtenidos de forma ilegal, dice, de otro ilegalmente obtenido en la primera instancia, es lo que nosotros conocemos como la doctrina de los frutos del árbol envenenado. Subraye eso y colóquelo ahí en el artículo 183, ¿verdad? Doctrina de los frutos del árbol envenenado. Colóquele ahí en el artículo 183, por favor. Eso es importante y eso, ojo, pues ahí vienen pues las preguntas, pero eso es la doctrina que nos enseña que los medios obtenidos de forma ilegal no deben ser incorporados al proceso penal. Y vemos esta doctrina.
Entonces, eso es lo que vamos a entender ahí en el 183. Y pues ya les explicaba yo a ustedes, ¿verdad? Cómo es que se va dando esta obtención de elementos probatorios. Y no todos los elementos probatorios van a obtenerse en una investigación preliminar, sino conforme avance la investigación, el Ministerio Público puede ir determinando más elementos de investigación pues que considere pertinentes, útiles y necesarios. Entonces, el artículo 187 del Código Procesal Penal, por favor, lo marcan. Van a marcar también el artículo 189 de una vez, aprovechando que están ahí. Los allanamientos, la inspección y registro tienen un horario. Recuerden ustedes que el artículo 189 establece cuál es el horario para poder practicar una diligencia de allanamiento. Y es antes de las 6 de la mañana y la diligencia no puede ser realizada después de las 18 horas. ¿Verdad? Eso es importante. Entonces, si se va a practicar un allanamiento, no va a ser a las 5 de la mañana, tiene que ser después de las 6. Muy bien, 6 a.m., José. Muy bien, perfecto. Y puede practicarse, pero antes de las 18 horas, ¿verdad? Antes de las 18 horas. Y ahí están pues los allanamientos, artículo 190, por favor, lo leen. Ahí están los casos de excepción, en qué casos se puede ingresar a un inmueble sin autorización judicial. Y el artículo 190 nos refiere cuando se dé un incendio, ¿verdad? Cuando se denuncie que personas extrañas han sido vistas ingresando al lugar en una persecución policial y ingresan, ¿verdad? Entonces puede ingresar la policía. Igual al numeral 3 lo refiere si se persiguiera una persona para su aprehensión por suponérsele partícipe de un hecho grave. Y el número 4, cuando voces provenientes de un lugar cerrado anuncien que ahí se está cometiendo un delito, ¿verdad? La persona pide auxilio, desde un segundo nivel. Aquella señora pedía auxilio, gritaba, ¿verdad? Auxilio, me van a matar, decía. Y en efecto, pues el exconviviente la estaba agrediendo. De hecho, ya había recibido una puñalada, pero ella logró moverse y en el brazo fue que. Entonces, ahí pues empezó a gritar, pedir auxilio. La policía que iba pasando por el lugar se dio cuenta. Entonces, ahí era una casa, habían varios apartamentos, había un portón y la policía tuvo que derribar la puerta para poder ingresar. Primero, pues tocaron, pero nadie salía. Entonces, había la necesidad. Entonces, ahí pues se utilizó la fuerza pública. Claro, si se detiene a una persona, pues se tiene que exponer al juez los motivos por los cuales lo detuvieron en delito flagrante esta persona, que está agrediendo físicamente a su esposa, cómo es que se dio la aprehensión en un inmueble y no tenía autorización la policía para ingresar, pero se expone que es, ¿verdad?, un caso de excepción. Y ahí está el numeral 4. Bueno, entonces, lo que yo les decía a ustedes del secuestro, de que me puedo llevar, por ejemplo, objetos que logre encontrar en el escenario criminal, es el artículo 200. Ojo con este 200, porque ahí establece que entonces el artículo 200, quiero que le coloquen secuestro con orden judicial. En el artículo 200, en el primer párrafo, secuestro con orden judicial, así colóquenle. Y en el segundo párrafo, le van a colocar secuestro sin orden judicial. O sea que el primer párrafo es con autorización de juez y el segundo no tenemos autorización de juez. Pero eso es, ojo con esto, pues, Diego, porque fíjese que el artículo 200, primer párrafo, lo establece claramente. Dice, la orden de secuestro será expedida por el juez ante quien depende el procedimiento. O se trate de un tribunal, pero es el juez el que lo va a autorizar. Y ojo con esto, Evelyn, porque miren el segundo párrafo donde colocamos orden de secuestro sin autorización judicial. Dice, en caso de peligro de demora, también podrá ordenar el secuestro el Ministerio Público. Escuche esto, Flori, el Ministerio Público. ¿Verdad? Entonces, no es solo el juez, también el MP, pero escuche, dice el MP, pero deberá solicitar la autorización judicial inmediatamente. Escuche, esto es plazo. Si queremos que un medio de prueba sea legal y el fiscal secuestró, ¿verdad? Entonces, recuérdense que hay elementos probatorios que los podemos obtener en la recolección de indicios. Pero eso es lo que se llama prueba indiciaria.
Es la prueba indiciaria la que he recolectado, por ejemplo, el teléfono celular, y que este teléfono celular pueda llegar hasta un juicio. Pero al inicio solo era un indicio. Y este indicio llega hasta el juicio y se le convierte en prueba. Esa es la prueba indiciaria, ¿verdad? Prueba indiciaria, además. Entonces dice, pero debe solicitar la autorización judicial inmediatamente, consignando las cosas y documentos ante el tribunal competente, que es el juez. Las cosas y documentos serán devueltos si el tribunal no autoriza el secuestro. A eso se le llama convalidación. ¿Qué significa? Que el fiscal secuestró objetos, los presenta ante el juez para convalidarlos. Y el juez le dice, fiscal, tiene la autorización para poder realizar diligencias de investigación sobre el teléfono. Si se secuestraron el teléfono celular, puede realizar el Ministerio Público la extracción de información del teléfono celular, la extracción de la información. Pero si realiza la extracción de la información el fiscal sin tener la autorización del juez, entonces ya le aplicamos la regla de exclusión de la prueba. Teoría de los frutos del árbol envenenado, porque se practicó una diligencia sin la autorización judicial. Y eso no es bueno para el juicio, porque puede que el tribunal declare que no le otorga valor probatorio. Pero, como les digo, esto es parte de la prueba y de los requisitos o elementos que tenemos nosotros que ir considerando. Entonces vamos ahora también está la prueba que es pertinente, es la prueba que es propuesta, ofrecida y tiene que tener una relación directa con los hechos que serán discutidos en el debate oral y público. Es una prueba pertinente. Una prueba pertinente, miren, yo les coloco a ustedes, por ejemplo, un testigo que presenció el hecho, que estuvo presente, que le consta, era un testigo ocular porque vio. Recuerden que están los testigos oculares, y esos testigos oculares son aquellos que les consta porque ellos mismos vieron, presenciaron el hecho. Sabe cómo iba vestido el acusado, sabe de qué forma despojó las pertenencias del acusado a la víctima, y están los testigos a oídas. Y fíjense que esos testigos a oídas son aquellos testigos que solo escucharon lo que pasó y pueden dar referencia de qué fue lo que pasó, pero no les consta porque no vieron. Entonces, un testigo directo es aquel que puede, que vio o estuvo presente. Y principalmente que declare sobre los hechos que se van a discutir en el juicio, es decir, lo que consta en la acusación fiscal. Porque imagínense que queramos proponer nosotros como testigo a la maestra de primaria del acusado para que esta maestra declare cómo era su comportamiento durante la primaria. Y resulta que ya la persona tiene 35 años y eso pasó hace ¿cuántos años? No podemos considerarla pertinente. Entonces, por eso tiene que ser prueba que se relacione directamente con los hechos. ¿Ok? Y ahí está también como otro requisito que la prueba no tiene que ser abundante, porque la prueba abundante será rechazada. Ya les había expuesto algo de esto. Bien, entonces vamos a continuar, pues, compañeros, y nos vamos ahora al artículo 343 del Código Procesal Penal. Aquí lo que me interesa a mí que ustedes logren ir comprendiendo es que esta audiencia de ofrecimiento de pruebas se celebra ante el juez de primera instancia. Y entonces, vea usted, vamos a leer nuevamente, dice, ofrecimiento de pruebas. Al tercer día de declarar la apertura a juicio se debe celebrar la audiencia de ofrecimiento de pruebas ante el juez de primera instancia que controla la investigación. Ahora viene el artículo y se refiere a algo importante. Dice, para el efecto, se le concederá la palabra a la parte acusadora. Este es el Ministerio Público. Mire, al Ministerio Público se le concede la palabra, dice. Se le concederá la palabra al Ministerio Público para que proponga sus medios de prueba. Tiene que proponer. Fabio, proponer significa ofrecer, proponer sus medios probatorios. Todo aquí es oral. Todo es oral en esta audiencia, ¿verdad? Entonces dice, proponga sus medios de prueba y los debe individualizar cada uno
indicando el nombre, si es testigo, si es perito, y el documento de identidad. Entonces, ojo con esto, Freddy, porque ¿cómo se va a ofrecer la prueba? La prueba se ofrece nombre, indicando si es testigo o perito, y el nombre del testigo o perito y su documento de identidad. Eso entonces se refiere a lo que es la individualización del órgano de prueba. Y tiene que indicarse el hecho, circunstancia que pretende probar en juicio. Ese es el objeto de la prueba, señalando los hechos sobre los cuales será examinados en debate. Ahí en su Código Procesal Penal, ojo con esto, Eric, porque donde dice serán examinados en el debate, quiero que le coloque arriba la palabra examinados, colóquele interrogatorio. Serán interrogados durante el debate oral y público. Pero sobre esos hechos yo tengo que detallarle claramente al juez. Y señalando los hechos sobre los cuales serán interrogados en el debate. Bueno, el artículo continúa y ahora viene la parte donde dice, en caso de otros elementos de prueba, escuche esto, se identificarán adecuadamente indicando la forma del diligenciamiento y el hecho o circunstancia que pretende probar. Pero aquí la pregunta sería, ¿cuáles son esos otros medios de prueba? Aunque pareciera un poco confuso, pareciera bastante complicado el entender cuáles son los elementos de prueba que aquí tenemos que incorporar, les voy a contar algo. En el debate oral y público hay un momento para recibir pruebas. Y miren ustedes el artículo 375 del Código Procesal Penal. Ojo con el 375. Nos vamos a adelantar a una parte del debate oral y público que va a ser el tema de la próxima clase, pero me voy a adelantar, no a marcar. Solo quiero que ustedes comprendan que la prueba que se va a diligenciar en el debate oral y público es la que establece el artículo 375, que dice, después de la declaración del acusado, el presidente procederá a recibir la prueba en el orden indicado en los artículos siguientes. Entonces, ojo con esto porque la prueba, conforme a los artículos siguientes, Gloria, es 376, peritos. Mire cuál es la prueba que aquí, en esta audiencia de ofrecimiento de pruebas, tendríamos que ofrecer para ser diligenciados en el debate. 1, peritos. 2, testigos. 3, artículo 380, otros medios de prueba. Entonces, en un debate oral y público, ojo con esto, Jacqueline, en un debate oral y público, solo vamos a llevar la prueba que pueda diligenciarse en el juicio, prueba que debe ser admitida por el juez de primera instancia. Entonces, ya sabemos nosotros que se da la prueba que es peritos, testigos y otros elementos de prueba. Ahora, el perito es aquella persona especialista. Ese es el perito. Son personas que pues tienen la técnica, la pericia y la función principal del perito es realizar una investigación técnica en determinada ciencia o arte que coadyuve con la investigación que estará realizando pues el Ministerio Público. Y hay varios peritos, hay peritos forenses, ¿verdad? Por ejemplo, en un caso de una violación podría pues darse también los peritajes. Voy a tratar de ver acá y voy a tratar de colocarles ahora, vean ustedes, aquí en la pantalla, coloco, aquí estamos dentro de la página del INASIF y pues acá nosotros
encontraríamos, vean, clínicas forenses, ontología forense, psiquiatría forense también puede ser. Bien. Está la antropología forense, la psicología forense, los laboratorios de criminalística. Por ejemplo, en un caso donde hayan grabaciones de voces, llamaron a una persona y se le grabó la voz, determinemos si es la misma voz la que corresponde según el peritaje. Eso es lo que hace el laboratorio de acústica forense. ¿Verdad? Digamos de que tenemos nosotros una grabación y esa grabación, pues, hay una nota de voz y entonces ya tenemos al procesado, pero sometámoslo a un peritaje. Eso es en una audiencia, ¿verdad? De anticipo de pruebas se puede realizar de cotejo de voces. Y entonces ya el juez lo somete a un laboratorio del INASIF en presencia del abogado, en este caso ustedes, y se determinará si la voz coincide, verán la voz del acusado con la voz grabada. Esos son los laboratorios de INASIF. Y hay más laboratorios, como el laboratorio de documentoscopía. Vean ustedes, para poder determinar o cotejar la grafía y las firmas. Eso es lo que hace la documentoscopía forense. Bueno, dice, es que mandaron un documento, veamos si la firma corresponde o no. Miren, entonces eso es lo que está haciendo la otra documentoscopía. Mandaron una nota. La otra vez, en aquel caso, habían mandado una nota extorsiva, en donde a la persona, vamos a ver si fíjense, una nota extorsiva que fue la que mandaron otra vez, pero esos documentos pueden estar. Y veamos aquí, fíjense, solo para que, esto es algo referencial, pero es para que ustedes vayan comprendiendo qué es lo que vamos a ir haciendo en el juicio. Miren, vamos a ver, yo creo que está por aquí. ¿Qué se hizo? Sé que está en la página de Facebook. Permítame. Bueno, no sale, pero fíjense que no logro ubicar y creo que no sale, pero para que ustedes vean ahí, fíjense, no me salió. Que quería, esta era la que yo quería ampliarles, miren. Pero es para que ustedes vayan pues ahí haciendo referencia, eso es lo que necesito que ustedes vean. Por ejemplo, ahí vean, esa es una grafía. Y si, por ejemplo, en el hecho acusado se le pretende atribuir que el acusado fue el que redactó el documento o mandó el documento, y en aquel caso de aquel mercado, en donde se le enviaron notas extorsivas a los comerciantes, y luego se detuvo a una persona, ¿verdad? Veamos pues si la persona fue la que elaboró el documento, lo redactó, y para eso es que se van a presentar estos documentos. Estos documentos se envían a los laboratorios de INASIF y el INASIF hace pruebas. Por ejemplo, si fuera su patrocinado, Jonathan, su cliente, en una audiencia, ¿verdad? De anticipo de prueba, el juez, ante la presencia del INASIF, tomarán las muestras de grafía y lo pondrán a escribir. Esa muestra, en la audiencia ante el juez, escribe el acusado, ¿verdad? Y empieza a escribir. El perito le va dictando. Y ya pues esa prueba se la lleva al INASIF, esa muestra. Y ya el INASIF coteja con el documento que obra, que es la nota extorsiva, versus lo que él escribió. Y ahí pues determinará si en efecto coincide o no. Y si coincide, pues ya el INASIF tendrá que pues hacer su pronunciamiento, ¿verdad, compañeros? Su pronunciamiento. Ahí está, miren, dice, atención, ahora ya llegó la hora de que todos los taxistas miren, paguen una cuota mensual. Entonces ahí, eso ya es una extorsión, ¿verdad? Ustedes. Entonces, eso es lo que realizaría, pues como les digo, el laboratorio. Pero esto se apoyará al Ministerio Público
con el INASIF. Y si el peritaje que logre el Ministerio Público obtener, si ese peritaje que logra obtener el Ministerio Público, y ojo con esto, fíjense pues, solo quiero, vamos a ver. Voy a irme a la última parte en donde tengo aquí, para que ustedes vayan, miren, eso es para que vayamos comprendiendo, veamos, y les voy a ir dando acá, solo me voy a ir aquí, voy a bajar un poquito, pero a otro laboratorio, por balística forense, miren, para determinar precisamente lo de las armas de fuego. Encargar de realizar peritajes balísticos, comparativos, identificativos de las armas que sean presentadas por el Ministerio Público, si se utilizó el arma de fuego o no. Entonces, tomemos esto como de ejemplo. Miren, pues, tomando esto como de ejemplo, tenemos nosotros que hacer referencia que si el caso se relaciona, por ejemplo, a un homicidio, a un robo agravado porque se utilizaba arma de fuego, vean ustedes que cuando se presentan los elementos probatorios, esa arma de fuego se envía al INASIF y el INASIF realiza su análisis basado en el arma de fuego. Es como que en el caso tengamos nosotros el arma de fuego, que ustedes ven aquí abajo, miren abajo de la diapositiva, ven el arma de fuego. Entonces, de esta arma de fuego se va a realizar un peritaje. Entonces, quiero que ustedes comprendan que en el proceso penal, en la investigación, se obtuvo un peritaje que deja plasmado lo que el perito ha determinado, si el arma estaba en capacidad de disparar o no, por ejemplo, pero ahorita solo se lo estoy poniendo así, miren, para que ustedes vean la imagen. Y el arma de fuego. Eso, tanto el documento como el arma de fuego, lo vamos a seleccionar en el bloque de otros elementos probatorios, porque la prueba que vamos a llevar al debate oral y público solo es prueba. Aquí se lo voy colocando mejor para que ustedes vean. Aquí lo tengo. Miren, estos son los 3 rubros de prueba que vamos a poder diligenciar en el debate. Esta diapositiva que tengo aquí es la diapositiva que vamos a analizar en la próxima clase, que es la del debate oral y público. Pero vean, entonces, los peritos, testigos y los otros elementos de prueba. El artículo 380 de su Código Procesal Penal, váyanse todos al 380 del Código Procesal Penal, ahí establece los otros elementos probatorios. Y dentro de esos otros elementos probatorios, vamos a encontrar nosotros, vean, 380 dice, los documentos serán leídos. Entonces, un documento forma parte de los otros elementos probatorios. Dice, un elemento de prueba. Dice, los documentos. Sigamos la lectura y nos vamos hasta el punto y seguido. Dice, las cosas y otros elementos de comunicación secuestrados serán exhibidos en el debate. Las grabaciones, escuche, las grabaciones que hay en otros elementos. Los elementos de prueba audiovisuales, también puede pasar. Que vayamos a ofrecer un disco compacto, que vayamos a ofrecer un video, ¿verdad? Contenido en un disco, pero eso lo tenemos que ofrecer en otros elementos probatorios. Y el momento preciso oportuno es el momento de ofrecimiento de pruebas. Entonces dice, las cosas y los otros elementos de prueba, 380. Y ojo con esto, porque en su próximo curso, que es Derecho Procesal Penal 2, es práctico y ustedes van a tener que realizar la práctica. Y les van a enseñar a redactar los escritos que se presentan ante el juez, pero uno tiene que saber cuál es la prueba que va a ofrecer. Peritos, testigos y otros elementos probatorios. Entonces, ojo con esto, pues, Jonathan, porque en esta audiencia de ofrecimiento de pruebas, solo vamos a ofrecer, no vamos a llevar. Miren, aquí, esta imagen que ven en pantalla es la imagen de un tribunal de sentencia.
Pero eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Ahora estamos ante el juez de primera instancia y les estoy colocando esta imagen de referencia para que ustedes comprendan de que hoy únicamente se va a ofrecer. Y el ofrecimiento de pruebas se hace de forma escrita. El ofrecimiento de pruebas lo van a redactar en papel. Si ustedes quieren ofrecer un perito, van a colocar perito, digamos, vamos a ver, perito Iris Imelda, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Se identificará con su documento personal de identidad. El objeto de la prueba, quien declarará en el debate oral y público, declarará sobre el dictamen balístico, pero están ofreciendo a la persona y como les digo, lo van a ofrecer de forma escrita, solo detalladamente escrito lo van a hacer. Ojo, pues, lo van a detallar. Ok, ahora, vamos a ofrecer entonces al perito, pero el perito elaboró un peritaje. En el rubro de otros documentos van a colocar ustedes otros elementos de prueba, el documento que sería documento o dictamen pericial de fecha 16 de enero del año 2024, ¿verdad? Elaborado por la perito Iris Imelda. Pero el peritaje se elaboró del arma de fuego, entonces también hay que ofrecer el arma de fuego. Pero entonces miren qué importante porque tres elementos probatorios tiene que ofrecer el Ministerio Público. Y esto es para que pues ustedes vayan comprendiendo de que en esta audiencia de ofrecimiento de pruebas, esta audiencia que hoy estamos nosotros pues analizando, esta audiencia única y exclusivamente es para ofrecimiento de las pruebas. No es para que presentemos hoy físicamente al testigo o presentemos al perito. Eso será hasta en la otra audiencia, donde en el debate oral y público ya tenga que llegar el perito o el testigo. Pero hoy solo lo vamos a ofrecer, ¿verdad? Se ofrece, únicamente se detalla, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque fíjense que hay nombres que pueden ser un poco difíciles de escribir. Por ejemplo, el nombre de Madeline Yulisa, porque Madeline puede ser escrito de distintas formas, Yulisa también. Mira, entonces, ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos, porque hoy solo estamos indicándole al juez de forma escrito que se llama Madeline Yulisa Mendoza, pero allá en el debate oral y público, en la otra audiencia, llegará Madeline y se identificará con su documento de identidad, con su DPI. Y entonces el tribunal observará lo que quedó escrito, ¿verdad? Versus el documento. Y ahí pues ya el tribunal determinará si es correcta la persona que está presentándose a declarar como perito. Pero ojo, vean la pantalla. Hoy solo estamos ofreciendo prueba. Por eso les he colocado, solo ofrecemos prueba. Ya en la otra audiencia, en la otra clase, les voy a explicar a ustedes que ese perito deberá llegar, miren, por eso les cambié la imagen, de forma física a declarar. Pero hoy solo vamos a ofrecer. Bien, el artículo 343 entonces, vamos a continuar con la lectura. Refiere el 343, escuche, los demás, al segundo párrafo, ofrecida la prueba del Ministerio Público, también podrá ofrecer prueba los demás sujetos procesales, haciendo referencia a que puede ofrecer prueba el abogado defensor. De la misma forma, también lo ofrecerá. Entonces, el MP, vamos a ver, el MP ofrece su prueba. Ok, vamos a ver por aquí.
Fíjense que el MP ofrece su prueba. Voy a colocarles otro documento, solo para que ustedes vean. El MP ofrece su prueba, así como lo están viendo aquí en pantalla. Este es el esquema que les voy a compartir a ustedes. Les voy a compartir el esquema para que ustedes lo puedan tener, lo puedan leer y vean cómo se desarrolla la audiencia. Miren. Aquí voy en esta parte, donde el Ministerio Público ya ofreció su prueba y de la prueba que ofrezca el Ministerio Público, los otros sujetos procesales pueden objetar. Pueden objetar los otros sujetos procesales. Y la objeción que puedan dar los otros sujetos procesales es sobre la prueba que fue ofrecida. Bueno, entonces vean acá en la pantalla todos ahora, por favor. Inicio de la audiencia, el juez se constituye en la sala de audiencias, revisa la carpeta judicial, verifica la presencia de los sujetos procesales, inmediatamente le concede la palabra al Ministerio Público, defensor, para que ofrezcan sus medios de prueba. Iniciará ofreciendo sus medios probatorios el Ministerio Público. Una vez ofrecidos el Ministerio Público sus medios probatorios, le concederá la palabra a la otra parte, en este caso a la defensa, para que pueda objetar la prueba que es ofrecida por el Ministerio Público. Y la prueba que deberá objetar es la prueba que sea abundante, impertinente, innecesaria, ¿verdad? Eso es lo que tenemos pues que ir comprendiendo acá. Después de esa objeción, ahora viene la parte de la defensa, para que sea la defensa la que pueda ofrecer su prueba. Pero así como al MP le objetaron, también la defensa ofrece su prueba, pero el Ministerio Público tiene la facultad de objetarle la prueba que ofrezca el abogado defensor. Es decir, uno de los sujetos ofrece y el otro tiene derecho a objetar esa prueba. Entonces, uno ofrece, el otro objeta. Ese es el jueguito del ofrecimiento. Una vez escuchados el ofrecimiento de pruebas y las objeciones presentadas por los sujetos, el juez pasa a resolver. Y eso es el último párrafo del artículo 343. Dice, de igual forma se procederá por el ofrecimiento de pruebas de los demás sujetos procesales. Aquí viene esto, escucha, dice, el juez resolverá inmediatamente. Esa es la resolución judicial. Y quiero que ahí le coloquen donde dice el juez resolverá. En esa palabra donde dice resolverá, colóquele autojudicial. Entonces, la audiencia de ofrecimiento de pruebas se resuelve con un decreto, con un auto o con una sentencia, con un autojudicial, ¿verdad? Autojudicial. Y ese auto, escuche, ese auto dice que deberá declarar, siga, el juez resolverá inmediatamente y admitirá. Entonces, escuche esto, ¿qué es lo que se va a admitir aquí, María José? Escuche esto, María José, lo que se va a admitir es la prueba pertinente. Eso es lo que refiere únicamente el Código Procesal Penal. Entonces, ¿cuál es la prueba? Que deberá admitir el juez de primera instancia, la prueba pertinente. Pero aunado a esa pertinencia es la prueba también legal, la prueba útil, la prueba no abundante, la prueba necesaria, ¿verdad? Pertinente. Esa es la que va a admitir y rechazará. Subraye la palabra rechazar, porque mire por qué puede rechazar. Escucha esto, Oscar. ¿Por qué puede rechazar el juez? Dice, rechazará la que fuese abundante, la que fuera innecesaria, la prueba impertinente o ilegal. Miren eso, qué interesante ahí el artículo al final nos aclara cuál es la prueba que va a ser admitida y cuál es la que va a ser rechazada, compañeros. Entonces, por eso les he colocado ahí en pantalla, vean ustedes, auto de admisibilidad o rechazo de la prueba. Entonces, técnicamente es el auto judicial. El artículo 344.2, ahora continuemos, dice, al dictar, escuche esto, aquí lo confirma, dice, al dictar el auto que admita o rechaza la prueba. Entonces, es un auto judicial. Presten atención porque eso es un auto judicial. Al dictar el auto que admita o rechaza la prueba, previa coordinación con el tribunal de sentencia, el juez señalará día y hora para inicio a la audiencia de juicio. Ahora sí, nos van a convocar a la audiencia de
inicio de juicio. Ahora sí nos van a convocar a esta audiencia. Pero ahí se los he colocado también en el esquema, en donde el juez inmediatamente dictar su auto, señala día y hora para que iniciemos la otra audiencia, que esta va a ser la audiencia de la próxima clase. Pero entre esta audiencia de ofrecimiento de pruebas, dice que tiene que celebrarse en un plazo no menor de 10 días ni mayor a 15 y se deben de citar a todos los sujetos procesales. Entonces, mire, pues en esta audiencia de ofrecimiento de pruebas es donde nos van a convocar a la audiencia de inicio del debate oral y público. Y entonces, no es en el auto de ofrecimiento, en el auto, se recuerda en la audiencia de etapa intermedia, en el auto de apertura a juicio. Audiencia de etapa intermedia, se hizo un auto de apertura a juicio, nos convocan a la audiencia de ofrecimiento de pruebas, en la que estamos hoy. En esta audiencia que estamos desarrollando hoy, de la audiencia de ofrecimiento de pruebas, al emitir su auto que admite o rechaza la prueba, el juez dicta auto que admite o rechaza la prueba y nos señala día y hora para el debate oral y público. O con esto, pues, Rita, porque debe celebrarse el debate oral y público en un plazo no menor de 10 ni mayor a 15 días. Y entonces tendríamos nosotros que entender que esta es la última audiencia, ojo Ricardo, esta es la última audiencia del juez de primera instancia. Y el numeral 9 del esquema dice remisión de las actuaciones al tribunal de sentencia. Este es otro órgano jurisdiccional que vamos a analizar en la próxima clase y por allá es que estaremos de forma presencial. Vamos a estar analizando en las dos clases toda la parte del debate oral y público y vamos ya a finalizar todo el proceso penal en las próximas dos clases que tenemos de forma presencial. Entonces, por favor, no se vaya a perder las otras dos clases porque esas son sumamente importantes. Si usted no llega el lunes, el miércoles no me va a comprender. Porque por eso tenemos, pero toda va a ser la misma etapa. Mira, por eso quienes no llegaron a la audiencia de etapa intermedia y hoy les estoy explicando el ofrecimiento, creo que por ahí no me comprenden bien porque no saben qué fue lo que pasó anteriormente. Entonces, el lunes no puede faltar a la clase presencial porque es la primera parte del juicio y el miércoles vemos la finalización del juicio, conclusiones del debate y la audiencia de reparación digna. Pero no me va a entender si solo llega el miércoles, ¿verdad? Bueno, compañeros, artículo 345. Ese es el último artículo que vamos a subrayar para que ustedes sepan que ese es el artículo con el cual el juez dice hasta aquí llegó mi participación como juez de primera instancia y debe remitir las actuaciones, las debe remitir al otro órgano jurisdiccional, que ese otro órgano jurisdiccional es el Tribunal de Sentencia. Así como ustedes lo ven en pantalla, es el Tribunal de Sentencia a donde irá el expediente y tendremos nosotros que ir a evacuar esa audiencia. Entonces, artículo 345 establece remisiones de actuaciones. Practicadas las notificaciones correspondientes, se remitirán las actuaciones, documentación y objetos secuestrados a la sede del tribunal para el juicio. ¿Estamos? Bueno, compañeros y compañeras, hasta aquí llegamos con la clase de hoy, ¿verdad? Nos vemos hasta la próxima clase de forma presencial, ¿verdad, compañeros? Ánimo con el estudio, vamos a ir audiencia tras audiencia. Ya llevamos cuántas audiencias importantes para el análisis, comprensión y recuérdense, nos estamos preparando para nuestro ejercicio profesional, ¿verdad? Así que pila los quiero. Los exámenes los tienen que ganar. Estudian y ganan los exámenes, pero no se preocupe por ganar un examen, sino preocúpese por qué es lo que usted va a ejercer cuando ya se gradúe. Así es que, no sé si por ahí Freddy quiere comentar algo. Freddy. Sí, maestro, buenas noches. Me quedó la duda en cuanto al tema de la documentoscopía. ¿En qué momento se le pone ahí a escribir al reo o al sindicado, perdón? Bueno, eso es en la fase de la investigación. Y esa fase de la investigación
podría darse, vamos a ver, solo quiero, aquí, mire, le voy a colocar aquí algo, podría darse en esta fase de la investigación, aquí. ¿Se recuerdan cuando analizamos la etapa preparatoria, se liga al proceso penal y para llegar a la etapa intermedia está el plazo de los 3 meses, si está en prisión, o 6 meses con medida sustitutiva? En ese plazo, ahí se puede practicar la documentoscopía, ¿verdad? Porque podríamos tener nosotros también en algún caso ya la grafía del procesado. Entonces él ahí muestra su grafía, ¿verdad? Así excelente, es. Excelente, maestro, gracias. Muy bien, bueno, compañeros, los veo entonces. Buenas noches. Los dejo para su siguiente curso. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.